¿Sabés que el enemigo de nuestras almas está muy preocupado? En este tiempo, no sé si has estado viendo todo lo que se está gestando con el tema del aborto, con toda esta movida feminista que está viendo, las mujeres desnudas, pintadas en estas manifestaciones. ¿Sabés que la familia es lo que Dios ha creado para que vos y yo nos sintamos seguros? En esa familia, el concepto de familia en la antigüedad, quiero saber si me escuchan bien todos, ¿sí? El concepto de familia en la antigüedad era el conjunto de personas o esclavos que vivían con el señor de la casa. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo puede ser alguien esclavo y vivir con el señor de la casa? Y Dios me llevó al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, dígalo conmigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está haciendo? Habitando en la casa de papá. ¿Usted lo leyó completo el Salmo 91? Dice que a su lado caerán 1000, a su otro lado caerán 10.000, pero a usted no le va a llegar. ¿Pero dónde tiene que estar? ¿Bajo la presencia de quién? De papá. ¿O no? ¿Se explican por qué cuántas veces cuando nos alejamos de Dios lo que nos pasa? Todo me sale mal. ¿Viste esa expresión? Es que todo te va a salir mal. Porque te alejaste de la casa de papá. Y si te saldría mal, entre comillitas, estando en la casa de papá, la fortaleza que te da la casa de papá, te hace enfrentar cualquier circunstancia. ¿Me sigue? El enemigo lo que quiere hacer es confundir. Cuando uno prepara tomate, es tomate. Cuando uno prepara lechuga, es lechuga. Cuando se prepara lechuga, tomate, cebolla, pepino, ¿cómo se le llama? Ensalada. Y eso es lo que está queriendo hacer el enemigo en este tiempo. La ensalada es rica, pero no deja percibir el sabor particular de cada cosa. ¿Está acá, iglesia? Amén. Por eso es que hoy se está haciendo una ley, o se trata de meter una ley que contemple al aborto como una terapia, como algo que la mujer necesita hacérselo para respetar sus derechos sobre su cuerpo. Pero nadie está respetando el derecho del bebé. Entonces Satanás, ¿qué hace? Va a las leyes. ¿Se acuerdan cuando los padres nos enseñaban a que nos casemos? Te ponías de novio y pasaban los amigos, te decían tan, 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 tan. Hoy en día, la palabra de Dios dice que por el crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un registro civil, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber casamientos. También va a haber nacimientos. Al ir dejando de ser los casamientos, el Estado mismo tiene un lugar donde se gasta plata, pero es inútil. Se van a ir cerrando los registros civiles. Qué importante que es la iglesia en este tiempo.
Qué importante que es la iglesia diciendo la verdad. El otro día le dije a una persona, por más que haya este tipo de cosas, hay más de 1000 personas en una iglesia en Adolfo de la Vega 554 que se va a seguir educando bajo los parámetros de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces estar confiado, dijo el salmista. Amén. La paz de Dios no tiene precio. La paz de Dios no se enrieda. ¿Me está siguiendo? Mire, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está llegando a un lugar llamado Corinto, allá en el capítulo 2 de 1 Corinto, o Corintio. El apóstol se presenta y dice, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Seguí, por favor. Seguimos. Vamos a ir hasta el 5, ¿sí? Pues me propuse, ¿sabe que esta palabra no saber entre vosotros no quiere decir que el apóstol no quería saber nada de ellos? Quiero que siga la palabra, por favor. Sino que el apóstol no se quería meter en chisme. Decirle al que está al lado tuyo, no te metas en chismes. Yo no quise saber entre ustedes cosa alguna, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la misión del apóstol, era llevar la palabra de Jesús. Y en el verso 3 dice de esta manera, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Usted sabe que a mí me pasa que yo cada vez que voy a predicar, me agarra retorcijones en el estómago. Bueno, y tengo los hermanos que me dicen, pero usted ya tiene mucha experiencia. Acá te siguen temblando las rodillas. Porque la palabra de Dios debe ser dada con responsabilidad. Y en integridad. ¿Sabe lo que es la palabra íntegro? Es una pieza, es uno solo, es compacto. El que está aquí tiene que ser íntegro, porque si no es íntegro, Dios mismo se va a encargar. Y la integridad tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Miren, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el verso 5 cierra, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero que escuches esto y me digas de lo que estás leyendo. ¿Qué necesitas ver en otra persona para que impacte tu propia vida? ¿Qué necesitas ver? No tan solo la actitud. ¿Qué es lo que necesitas ver? Voy a repetir esta parte. Anda al versículo 4. Al 4, por favor. Al 4, 2:4. Voy yo en la Biblia, dice así. Bien. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué necesito ver en esa otra persona? La presencia misma de Dios y el poder del Espíritu. ¿Cómo se nota una persona llena del Espíritu? Decime, dame un ejemplo. ¿Cómo? Manso, humilde. ¡Guau! ¿Qué más? Porque pasa, no creo que en esta iglesia, pero en otras iglesias pasa que hay gente que se enoja rápido. No creo que sea aquí, ¿no? Acá tenemos la iglesia del estanque. Paciencia. ¡Guau! Tremendo. Tremendo.
amor, gozo, perdón. Miren, cuántas cosas. Paz, pureza, gozo. Escuchen, miren. ¿Cuál es el tema y qué está pasando en estos momentos en el año 2018, en este mes de marzo? La gente tiene que dejar de buscar los dones, tiene que buscar al dador de los dones. ¿Me escuchó? Usted tiene que dejar de buscar al que habla y habla y habla. Tiene que ver la vida del que habla y habla y habla. ¿Está acá, iglesia? El consejo que sale de la palabra de Dios va lleno del poder de Dios. Y la persona que viene y te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, tiene que vivir él primero lo que te está diciendo. ¿No es así? Es demostración de poder, llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Las sanidades, los milagros van a venir solos, pero yo tengo que vivir la vida de poder. ¿Está acá? Porque alguien que hace milagros, sana y dice profecías, se llama Satanás también. Porque lee la Biblia, porque te escucha acá, porque viene a las reuniones, porque está acá, porque está espiando. Y yo en el nombre de Jesucristo digo que esta iglesia no le lleva el apunte a Satanás, sino que sirve a Jesucristo. Y con demostración de poder va a vivir su vida. Amén. Con demostración de poder. Aleluya. El apóstol dijo, no es mi palabra, no es mi predicación, no es lo bonito que prediques, no es lo hermoso que te muevas en este escenario, que no es un escenario, perdón, es el altar. Perdón, lo digo con respeto, se me escapó la palabra escenario. Que te muevas en este altar, esto es el altar de Dios. Es la vida en el poder del Espíritu, no son los dones. ¿Sabes por qué no son los dones? Porque vos y yo estamos llenos de dones. ¿Quién en esta iglesia no hace una visita? ¿Quién en esta iglesia no ama? ¿Quién en esta iglesia no se entrega quizás para servir? Todos lo pueden hacer. Estamos llenos de dones. Pero la vida en el poder del Espíritu Santo me habla del fruto y no del don. Y cuando yo hablo de fruto, hablo de paz, paciencia, benignidad, gozo, amor, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Contra tales cosas no hay quien te diga lo que tenés que hacer. La Biblia dice, no hay ley, no se puede regular. Hay que vivirla. Amén. ¡Wow! Paciencia. Hermano, ¿por qué te enojas? Bueno, porque no lo puedo ver a este otro. Aparte me ha gritado y me ha mentido. ¿Viste que te empiezan a decir, te dicen? ¿Y vos por qué no creces vos? No, porque el otro... Parece que tenemos ese rollo, ¿viste? Le damos al otro, al otro, al otro. Es tremendo. No se puede pretender cambios en una sociedad si no comenzamos cambiando nosotros. Hoy les decía a los chicos en el curso, la persona que no se lidera a sí mismo no puede pretender liderar a otros. Yo tengo que saber dominar mi propio interior para poder hablar a otros de paz interior.
¿Me va entendiendo? Una vida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Verso 6. Sin embargo, dice el apóstol, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, diga conmigo, madurez. ¿Qué es? ¿Qué sucede cuando alguien apura algo que no tendría que haberlo apurado? ¿Qué pasa? ¿No nos dicen, has cortado la fruta verde? ¿No nos dicen así? ¿Alguien es ansioso acá? No. ¿Cómo? Ese es un problema, la ansiedad, ¿no? ¿Viste cuando se muerden las uñas? El otro día he visto a uno que parecía moto como tenía las uñas. Fíjate, dice, no puede hablar el apóstol Pablo, está chocando con algo que se llama inmadurez. La iglesia tiene que crecer. La iglesia, cuando crece, cuando va estudiando la palabra, cuando va asimilando, cuando va creciendo, cuando va practicando esa vida de Dios, no se preocupa por tonteras. No se preocupa porque un hermano no lo ha mirado, no se preocupa porque le gritan, no se preocupa porque tiene problemas en su casa. ¿Cuántos han salido de sus casas? Escuche bien, porque estaban atormentados en ese lugar, han huido y han caído en otro lugar, por huir se han ido. Han salido de las brasas y se han metido en el fuego. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo soy maduro, proyecto mi vida de tal manera que Dios viva con el poder del Espíritu en mí. Pero necesito tener lo que se llama fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que yo espero. ¿Qué esperas para tu vida? ¿Qué esperas para tu vida? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar pleno? ¿Quieres ser una persona que prospere? ¿Quieres ser un estudiante que saque las mejores notas? Y bueno, no lo estás viendo, pero tenés fe que lo vas a conseguir. Amén. Entonces, para tener fe, ¿qué hace falta? Hoy le preguntaba a Romanos 10:17, le digo, mire, solucionen todo con un pasaje muy cortito. Estorniolo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Ah, sí, ya, no. ¿Te acuerdas? Aleluya. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así viene la fe. ¿Vos te imaginás si vos tuvieras que tener fe cuando viene alguien inmaduro y le pedís un consejo? Che, ¿cómo puedo hacer para solucionar tal problema? Y te dice, bueno, no sé, agarrá un fusil, metele en la cabeza. O te dice, agarrá la silla, dale nomás y empezá a patear la puerta de tu casa, rebelate. El problema es que ese inmaduro te está trasladando toda su inmadurez. Y vos caés a las redes de Satanás. ¿Saben? Acuérdense de la ensalada. Parece bueno, pero no es bueno. Seguimos. Hay sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Seguí. Qué palabra esa, ¿no? Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes que perecen. ¿Cuántos gobiernos vas pasando, no? ¿Has visto que siempre decimos, con este gobierno vamos a andar bien? ¿Cuál? Ayer escuché a un pastor cuando dijo, en plena crisis los hijos de Dios crecemos. Aleluya. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Seguí.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es que nunca podían crucificar a Cristo si sabían la verdad. Seguimos, vamos a ir hasta el 13, ¿sí? Antes bien, como está escrito, y decirle al que está al lado, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén. No vas a poder ver las maravillas de Dios si no estás viviendo una vida en el poder del Espíritu. Porque Dios las tiene preparadas. Porque Dios te las quiere dar. Pero no la vas a ver si no estás viviendo en el poder del Espíritu. Desprende de las cuestiones necias. El otro día leía, y lo voy a parafrasear, Eclesiastés dice que la sabiduría no se detiene a discutir con necios. La sabiduría sigue adelante, porque la sabiduría tiene una misión, y esa misión es trasladar la sabiduría a todo el mundo. Y si vos te quedás a discutir y a discutir y a discutir, vas a entrar a pararte, y las cosas que Dios tiene para mostrarte grandes y ocultas, no las vas a poder ver. Porque estas cosas Dios las preparó para vos y para mí. Amén. ¿Qué están acá? ¿Qué es una cosa grande y oculta? Decime una sencilla. ¿Qué sería grande y oculto para nosotros? ¿Ah? No, bueno, pero... está bien. ¿Pero vos crees que Jesús va a volver a bajar acá? Para llevarnos. ¿Y cómo la vamos a ver? Ya no vamos a ver nada. Hay cosas grandes y ocultas. A veces pensamos que vamos a ver un caballo alado, que vamos a... No sé, algo que va a llamar nuestra atención, que nos va a mover el piso. Cosas grandes y ocultas. Son esas cosas que para vos parecían imposibles y Dios te las está mostrando como posibles. ¿Me estás escuchando? El otro día charlaba con mi esposa y le digo, vos sabés que yo pienso y creo que entre dos personas que se aman, la cosa grande y oculta que viene, si es que en algún momento se han separado, se han peleado, la cosa grande y oculta es que esa relación sea buena después. Y mi señora, la mujer tiene su ¿viste? Ese sentido que te dice, no, y te marca, esta con este, no creo, nunca más. Yo digo, pero no, porque Dios me hace mirar en perspectiva que hay situaciones diferentes, porque hay cosas grandes y ocultas que Dios tiene que mostrar. Hijos que no se hablaban con los padres, vuelven a hablarse. Personas que estaban, conversaba con el doctor Buteler el sábado, dice que había una mujer en coma y que estaban por desconectarla, estuvo 3 meses en coma. Escuche, bueno, los que lo conocen, el doctor Buteler es un poco gracioso para contar. Y dice que un día estaba de guardia y de atrás se levanta la mujer y dice, tengo hambre. ¿Qué había pasado? Hacía una semana, alguien al que él catalogó como loco había entrado y había orado en el lugar y se había ido. Pero como él no conocía a Cristo, no podía ver las cosas grandes y ocultas que ese hombre la había visto una semana antes. Amén. Amén. Así que las cosas grandes y ocultas se te va a mostrar cuando vivas una vida en el poder del Espíritu Santo. Y se te van a terminar esas preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Pero por qué me sucede? Todo me pasa a mí. Esas son cosas que no están en la vida del poder del Espíritu. Amén. Porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu las cosas
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Seguí, por favor. Qué bárbaro ese, está loco este. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué tienen los que han recibido a Cristo en el corazón? ¿Qué tienen? Bien. ¿A quién se le van a revelar las cosas grandes y ocultas? A nosotros. Yo estaría gritando, ¿no? Yo estaría gritando, pataleando. Estamos muy tranquilas la iglesia. Seguí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Último versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acá voy a dar un ejemplo, digamos, rápido. Se enamora una joven o un joven del sexo opuesto, se enamora de una chica, un joven, y le gusta estar con ella, hasta que empiezan los problemas. Y este muchacho es creyente, cree en Cristo, quiere servir a Jesús, pero la otra persona no conoce a Dios. ¿Cuál es la que nos surge en el momento, los muchachos? Ya se va a convertir. ¿A alguien se le puso eso? Yo la voy a llevar a la reunión, ella va a escuchar y seguramente se va a convertir. Esa relación sigue y en un momento dado ella le dice a él: yo a ese lugar donde van esos 1000 locos no quiero ir. Pero no son locos, son personas. Para mí son locos. Puede sonar gracioso, pero es una realidad dramática. Es dramático, porque ese es un futuro fracaso de matrimonio. Es dramático porque es un futuro suceso de violencia. Porque nadie que no tiene los que no tienen el mismo espíritu van a terminar bien. Nosotros vivimos aconsejando. Y siempre nos pasa que queremos hacer que la otra persona se convierta. El Espíritu Santo obra con poder. Va a obrar en alguien. Va a tratar de que si alguien escuche la verdad. Pero en el tiempo hay un sufrimiento que vas a llevar. En insultos, en negaciones, en malas palabras, en decirte que a donde vos vas hay una manga de locos. ¿Por qué? Porque lo espiritual no se está ajustando a lo espiritual. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Si lo espiritual se ajusta a lo espiritual, y esto lo digo para todos aquellos que tienen noviazgos y que son casados y que vos has escuchado que tu esposa ha dicho sí a Cristo y tu esposa ha escuchado que vos has dicho sí a Cristo, no hay forma de que no arreglen las cosas. ¿Está acá? ¡Wow! Es duro esto, ¿no? No, yo no voy a arreglar más. Bueno, es tu historia. Pero si la otra persona conoce a Cristo y tiene el Espíritu Santo, de alguna manera Dios lo va a convencer de que hay un pecado en él y Dios va a convencer a la otra persona de que hay un perdón que otorgar. No estoy hablando de que todo vuelva a ser color de rosa, que nos tiremos con... No. Estoy hablando que lo espiritual se tiene que ajustar a lo espiritual. Aleluya. ¿Está acá, iglesia?
sabiduría de Dios, cosas que el ser humano no puede ver. Tú eres espiritual. Amén. Y si eres espiritual, ¿qué vas a ver? La gloria de Dios. Ni los chismes, ni las malas palabras, ni los desplantes, no vas a ver eso. Vas a ver la gloria de Dios. Isaías dijo, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios está sobre ti. Amén. ¿Qué es eso de que nosotros estamos enojados? Está pinchado, está triste. Podés estar triste. La tristeza es una emoción. ¿Me escuchaste? La emoción es algo que se presenta. Pero una persona no puede estar amargada si ha conocido a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso ya es un estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que permanece. No es una emoción. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Te puede agarrar una bronca ahí, pero no peques. Rápido, salí a vivir la vida en el poder del Espíritu. ¡Wow! Está dura esta, ¿eh? Seguime hasta Santiago capítulo 3. Parece que a ver, sí, Santiago capítulo... Parece que como hace rato que no predicaba, me estoy yendo en el tiempo. ¿Está aburrido? Si estaba aburrido, le decía que le pegue un empujón al que está al lado. Capítulo 3, verso 15 de Santiago, vamos a ir hasta el verso 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Seguimos, 16, 17, vamos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Me sigue? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dígalo conmigo, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Decirle al que tenés al lado, vos tenés todo eso. ¡Wow! Amén. Esta es la iglesia de la victoria. Cuidadito, ¿eh? La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, es esa sabiduría que te quiere hacer creer que hay cosas que el ser humano va a poder solucionar en el área de lo espiritual, y no es así. Esa sabiduría, y esto lo deben saber los que estudian. Yo estuve estudiando 1 o 2 cursos durante 2 años, y eso te saca de la línea, entonces tenés que inmediatamente ir a la sabiduría que viene de lo alto. Porque si te enfrascas en los estudios, vas a tener sabiduría humana. Y vas a perder de a poquito la sabiduría de Dios. Mi Dios tiene todas las respuestas. Amén. Así que vos tenés que llegar a vivir esta vida pura. Decirle que tenés al lado, tenés que ser pura o puro, según sea el sexo. Vamos, decíselo. Tenés que ser puro. Tenés que dejar de ver pornografía. Tenés que dejar de estar en lo oculto y hacer cosas ocultas. Deje, no le diga más. No lo martirice. No lo martirice. Ya está, hasta ahí nomás. ¿Me entiende? Tenemos que dejar de hacer cosas en lo oculto.
pura. Es eso, pureza. Porque si no las personas, cada uno de nosotros va a querer orar, pero si vive una vida oculta, no va a poder trascender ni el techo. Porque la oración es poder de Dios. Amén. Y eso es para aquellos que están viviendo una vida en el poder del Espíritu y están viendo las cosas ocultas que Dios tiene preparadas para ellos y que las están viviendo. Amén. Aleluya. Amén. Pacífica, amable, llena de misericordia. ¡Guau! Este está lleno de perdón, este muchacho. Pero esto me mató. Sin incertidumbre. ¿Sabe lo que es eso, no? Sin inseguridades. Sin dudas. Es una persona segura. Y no es hipócrita. Y el hipócrita, ¿sabe qué? Es aquel que se disfraza de algo que no es. Esta es la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en eso. Amén. Y si no estás viviendo esa vida, desafíate a vivirla. Desafíate a vivirla. Porque es la mejor vida. Amén. No pierdas tiempos con los necios. Voy a volver a 1 Corintios 2, en el capítulo 2, verso 14. No pierdas tiempos con los necios. Miren, 1 Corintios 2, 14, vamos a ir hasta el 16. Vamos cerrando, por favor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Me sigue? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de aquel que no es espiritual. Y el último, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Si el espiritual no se ajusta a lo espiritual, ¿qué está pasando? Está pasando que el espiritual está viviendo una vida de pecado. ¿Me sigue? Para que se ajuste a lo espiritual, tiene que vivir una vida en el poder del Espíritu. ¿Saben cómo la matemática? 1 más 1 es... ¿Saben las matemáticas del cielo? Se resta para sumar. A más humillación, más exaltación. A más soberbia y exaltación, más humillación. Si conoces la mente del Señor, debes ser responsable con lo que hablas, con lo que vives, con lo que muestras, con lo que dices, con lo que respiras, con lo que sueñas. Hay algunos que vienen que han soñado con 10.000 víboras. Y que por ahí ellos estaban luchando y que se iban al precipicio y que yo he soñado esto y aquello. Y te lo creen. Pastor, interpréteme el sueño. No te puedo interpretar la tontera que se te llena la cabeza. Yo te puedo interpretar si vos estás viviendo una vida en el poder del Espíritu. Porque esa vida en el poder del Espíritu nos hace trascender las oraciones. Y vamos a clavar las rodillas y vamos a luchar en los aires. Y vamos a orar por sanidades, por milagros, por prodigio. Porque esa es la tarea del siervo de Dios. No andar soñando estupideces. Perdón la expresión. Tengo miedo, me dice el otro día un creyente. Tengo miedo. ¿De qué? Y me voy a morir. ¿Por qué tenés miedo? Gloria a Dios que te vas a morir. Claro. Amén. Pasado este tiempo, ¿a dónde nos vamos? Pastor Pablo, ¿dónde está el Pastor Pablo? Si hoy te morís, ¿a dónde te vas mañana? Parece que hay varias dudas, ¿no? Sí, claro, sí. Gracias, Oscar, es que
Si hoy te morí, hoy te vas. Es así, es así. Es así, es así, es tremendo. Escuche, no me manden cadena. Usted sabe que me mandan cadenas. A mí, pero escuchen, me mandan cadenas. Siervo de Dios, escúcheme. En todos lados están siguiendo al Evangelio. Los están metiendo presos, los están matando. Siervo de Dios, oremos para que no suceda en nuestro país. ¿Y qué tenemos? ¿Coronita nosotros? Sí tiene que suceder aquí. Al siervo de Dios lo van a perseguir. ¿Por qué es lo que dice la palabra? Porque por causa de Jesucristo vas a ser perseguido. Y aun cuando digas la verdad, vas a ser encarcelado. No me mande más cadena, por favor. Perdón, ¿no? Perdón la expresión. Estoy suelto hoy. Me siento en casa. Te mandan las fotitos, ¿viste? Con, qué sé yo, con la frase. Claro, vas a ver el celular y así hace el celular. ¿Saben que me parece que se nos está terminando la creatividad? Dios, por la palabra, creó el mundo. Creó las aves, creó los peces, creó la raza animal, creó al ser humano. ¿Que nosotros no podemos crear algo? Dios te bendiga, decirle, no sé, o no sé, una frase que te salga. ¿No te sale? Toda cadena. Y por ahí en el medio tendrás, ya sabe, ¿no? Ha cambiado el color del WhatsApp, pongan el color azul o rojo, violeta, no sé qué. No se gasten conmigo, yo lo elimino automáticamente. Conmigo no se gaste. Viva una vida en el poder del Espíritu, deje de embromar. Chao. A otra cosa. Amén. 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 ¿Qué les parece si cerramos? ¿Cerramos? Oseas, capítulo 5, verso 4. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Corta la bocha. Muy corta. El sistema no piensa convertirse. No, pero sí se va a convertir. Esas son decisiones de Dios, papá. El que se convierta una persona es por el poder del Espíritu Santo, no por tu accionar. Tu accionar debe ser vivir en la luz, caminar en la luz, vivir en el poder del Espíritu, mostrarle al otro que lo amás, que lo querés, que tenés paciencia, que tenés benignidad, que tenés bondad, y que así Él te cascotee 10 veces el rancho de tu cabeza, vos lo vas a seguir amando. Porque más de uno no está dispuesto a dar ni media mejilla. No voy a hablar de una. Más de uno no está dispuesto a dar ni media mejilla. Ni sueñe con que va a recibir la segunda, porque no está recibiendo ni la primera. Entonces tu función es vivir en el poder del Espíritu. ¿Me escuchaste? Pleno. Comenzá tu vida de oración. Comenzá ese día completo amando a tu Señor, buscando. Un hermano me decía, ¿y qué significa todo lo demás será añadido? Viste, él estaba esperando el auto, la plata, todo. No, se te va a añadir todas las bondades del cielo. No vas a ganar el 15, ni ese que no sé el número de oro. Nunca se han comprado tantas gacetas con el tema del número de oro. Viste, los hermanos agarran la gaceta, numerito. ¿Cómo? Vida en el poder del Espíritu me habla de que yo voy a recibir todo por añadidura. Voy a ver a mis hijos convertidos, voy a ver mi hogar transformado, voy a ver mi trabajo como un santuario para el Señor. Voy a ver gente que se sana, voy a ver los milagros producidos.
Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Porque el mundo no piensa en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Hay que comenzar a orar por este mundo, hay que comenzar a dar la palabra, pero en la vida del poder del Espíritu. No me venga a querer evangelizar si está en pecado, porque es un arma de doble filo. No podemos estar en pecado y querer evangelizar al mundo para que todos reciban a Cristo como Salvador. Nada. Vos necesitas trasladarle la palabra para que la persona se convierta. Miren que hay mucha diferencia. No es lo mismo salvarse que convertirse. ¿Me escuchó? No, no me escuchó. No es lo mismo salvarse que convertirse. ¿Quién ha visto? ¿Quién sigue la vida del apóstol Pablo? ¿Quién ha leído al apóstol Pablo? Cuando cae del caballo, ¿qué dice? ¿A dónde? Yo quiero, te quiero conocer, ¿sí o no? Y viene el otro día, me dice una persona, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Porque él ha dicho, cuando ha caído del caballo, que lo iba a servir al Señor Jesucristo a donde sea. De los que hemos recibido el milagro del Señor, no hemos dicho medio parecido. El otro venía de matar a un montón de gente. Nosotros veníamos de hacer un montón de tonteras. ¿No hemos dicho algo parecido al apóstol Pablo? Señor, estoy angustiado, gracias porque ha venido a mi vida, te voy a seguir. Ha pasado una semana y el chaleco me quedó medio grande. Porque no te has convertido. Jesús le dijo a través del profeta Ananías a Pablo, andá y decile que tiene que sufrir mucho por causa de mi nombre. Y cuando yo vea cómo reacciona él, voy a ver si él se ha convertido o no. Qué propuesta, ¿no? ¿Qué tal que venga uno, te dice, yo vengo en nombre del Señor? Vos hoy vas a estar lleno de llaga, tenés que sufrir, vas a llegar a tu casa, se te va a estar quemando la casa. Pero pará, hermano. Bueno, ¿qué no quieres servir a Cristo? Te va a pasar eso. Pará. ¿No será algo parecido a lo que le habrán dicho? ¿O no? ¿No lo han azotado a Pablo? ¿No lo han querido matar? Yo no estoy hablando del patorucito, mi hermano, estoy hablando de la palabra. Eso está acá. Para servir a Jesús tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Y Él te va a sorprender con grandes cosas. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Dele un abrazo al hermano que tiene al lado, decirle, viví en el poder del Espíritu Santo.